Vamos a observar el procedimiento de la determinación de anticuerpos IgM para Helicobacter pylori con un kit de ELISA. De similar a otras ELISAs que ya se han visto, el kit consiste en conjugado enzimático, sustrato TMB, una solución de stop, una solución concentrada de lavado que hay que diluir 1:20, controles, calibrador. Y la diferencia con, por ejemplo, la ELISA de insulina que ya hemos visto, es que este incluye un diluyente para muestra. Otra diferencia es que, como todas las ELISAs de anticuerpos, independientemente para qué organismo sea y si es IgA, IgG o IgM, la calibración solamente va a ser con un solo estándar, ya que son pruebas que sus unidades son index, es decir, relativamente cuánto por arriba o por debajo de un valor de corte se encuentra la muestra del paciente. Por lo tanto, es calibración solamente a un punto, no a 6 o multipuntos como hemos visto en otras ELISAs. Tenemos ya aquí nuestra muestra problema y los controles, el control positivo y el control negativo. Estos controles, al igual que el estándar, ya vienen listos para su uso. Solamente que la muestra problema vamos a tener que hacer un paso previo, una dilución con el diluyente que ya viene incluido en el kit. Este procedimiento prácticamente es igual independientemente del tipo de anticuerpo y del tipo de organismo que esté diseñada la ELISA. Solamente tal vez pueda cambiar entre marcas de reactivos, tal vez los volúmenes que se utilicen o los tiempos de incubación, pero el procedimiento es prácticamente el mismo. Aquí este fabricante nos indica una dilución 1:21 de la muestra, es decir, 200 microlitros de diluyente y 10 microlitros de la muestra de suero del paciente. Vamos a sacar el número de pozos que vayamos a requerir. En este caso, como vamos a hacer una muestra problema, el estándar y el control positivo y negativo, vamos a necesitar 4 micropozos. Y los vamos a rotular para tener una plena identificación. Vamos a colocar que este es el estándar, el control positivo, el control negativo y la muestra problema del paciente. La técnica nos indica que debemos de agregar 100 microlitros de estándar, recuerden que estándar y controles ya vienen listos para su uso, no hay que diluir. 100 de control positivo, $100 de control negativo, y 100 microlitros de la muestra diluida. Y una vez teniendo esto, se va a incubar protegido de algún derrame, de algún movimiento y de la luz por 20 minutos. Una vez culminada la incubación de 20 minutos, vamos a desechar todo el líquido presente en los micropozos y en papel absorbente vamos a asegurarnos quitar todo el exceso, porque vamos a lavar 3 veces con la solución de lavado previamente diluida 1:20, para remover todo el exceso. Este es un lavado.
entre lavados pues se desecha el líquido y se asegura que no quede nada adentro de los pozos. Culminados los 3 lavados y habiéndonos asegurado que no haya quedado nada de líquido adentro de los micropozos, procedemos ahora a adicionar 100 microlitros de conjugado enzimático. Y de igual forma vamos a dejar incubando por 20 minutos. Una vez culminados los 20 minutos de incubación, de igual manera quitamos todo el líquido, lo desechamos, secamos los micropozos y volvemos a repetir el paso del lavado 3 veces. Ahora vamos a agregar 100 microlitros de sustrato TMB en cada uno de los micropozos. Este reactivo es el que le va a dar color a la reacción. De igual manera, mientras más presencia de color, más alto será, en este caso, las unidades ELISA de anticuerpos. Y si tiene ausencia de color o un color más tenue, estará correlacionado con títulos bajos o con resultados negativos. Este lo vamos a incubar solamente por 10 minutos. Una vez culminada esta incubación de 10 minutos, observamos que ya ocurrieron propiamente las reacciones. Como vemos, un color azul, mientras más oscuro es, quiere decir que hay más títulos de anticuerpos, y ausencia de color, en este caso como en el control negativo, quiere decir que hay ausencia de este tipo de anticuerpos. Como paso siguiente será añadir la solución de stop para detener la reacción enzimática. En este caso son 100 microlitros de esta solución a cada uno de los pocillos y el color azul se vuelve un color amarillo. Una vez a este nivel vamos a proceder a leer las absorbancias en nuestro lector de ELISAs. Ya tenemos aquí nuestro equipo. Vamos a leerlo como Pylori GM, o bien si no les deja, solamente es para elegir la longitud de onda, tenemos que asegurar que nuestra prueba, en este caso el de Pylori GM, se lea con filtro primario de 450 nanómetros y diferencial de 630, tal y como lo indica el inserto de la prueba. Ya vemos aquí que está a 450 y diferencial de 630. Son 4 pozos que vamos a leer. Y le damos inicio.
Ahí nos va a ir mostrando 1.472 el estándar, 1.722 el positivo, 0.137 el negativo y 0.343 el paciente. Sin embargo, ese no es el resultado que se va a reportar, ese no es el título de anticuerpos, es la absorbancia. Para calcular el título de anticuerpos, vamos a necesitar en primera instancia calcular el punto de corte o cutoff. Este punto de corte va a ser igual a la absorbancia del estándar por el CF del estándar. El CF es el valor que trae el calibrador, en este caso es 0.35. Entonces el valor de corte va a ser igual a la absorbancia del estándar 1.472 por el valor CF del estándar 0.35. Cabe aclarar que este valor de 0.35 va a variar entre lotes y entre marcas de reactivos. Y por supuesto, en tipo de analito que se vaya a estar procesando. Y nos da un resultado de 0.5152. Este es nuestro punto de corte. Ahora, para calcular los resultados, en este caso control positivo, va a ser igual a la absorbancia del control positivo 1.722 entre el valor de corte. En este caso 1.722 entre 0.5152 nos da un resultado de 3.34 index o unidades ELISA. Para el control negativo, de igual manera, su absorbancia 0.137 entre el valor de corte, que nos da un resultado de 0.2659 index o unidades ELISA. Bueno, 0.26, porque normalmente se expresa así nada más. Y para el paciente va a ser su absorbancia 0.343 entre el punto de corte, lo cual da un resultado de 0.66. Ahora, para validar nuestra corrida, el fabricante nos indica que la absorbancia del calibrador debe ser mayor a 0.250, lo cual es correcto. El control negativo debe ser menor a 0.9, el index, lo cual también coincide. Y que el control positivo debe caer dentro del rango especificado en la etiqueta del propio control, el cual nos dice que el rango va de 2.4 a 4.4, lo cual también se cumple. Por último, para interpretar el resultado del paciente 0.66, nos dice que resultados menores a 0.9 son negativos, de 0.9 a 1.1 indeterminados y mayores a 1.1 positivos. Por lo tanto, nuestro paciente se interpreta como negativo a anticuerpos IgM para Helicobacter pylori.